finales. Anoche llegamos aquí como a las 10 de la noche, casi. En el capítulo anterior conocimos a Fernando, un motero español del que me hice muy colega y con el que viajé desde Kalakium hasta Korok, en Tayikistán. Hemos dormido como ceporros, ¿no, querido? No, muy bien. Muy bien. Más que yo. Bueno, tardé en dormirme bastante más que tú, pero luego he dormido menos en... Somos un buen equipo, tío. Tú te levantas por la mañana, tío. Y yo vigilo por la noche. Casi te hacer la cama caliente. Una de las razones por las que llegamos tan tarde es que Fernando tuvo un llantazo, su rueda delantera perdía aire y teníamos que ir parando cada poco. Te la han arreglado esta mañana, pero regulero, ¿no? Le han empezado a dar golpes con un martillo ahí, con una madera, pero no la han conseguido mover mucho. ¿Y un compresor que te has comprado? Y un compresor. Y ya eres independiente, ya no me necesitas. Voy a dormir así. Entonces, a lo que vamos. Nos separamos en este momento. Vamos a ver, desde este punto hay 3 opciones. Para atravesar la Pamir hay 3 opciones. La más sencilla es la Pamir Highway, una carretera de asfalto roído y destrozada que no tiene mayor dificultad, que sube a 4.000 y pico metros hasta llegar a Kirguistán. La segunda opción es el Wakhan Valley, que es la más larga, es la preferida de los ciclistas, va paralela a Afganistán casi todo el rato hasta que se incorpora a la Pamir Highway. Estas dos de dificultad parece que están parecidas, son carretera rota pero fácil. No hay dificultad. No hay dificultad ninguna. ¿Tú cuál vas a hacer? Pues yo creo que es la más corta. Y la tercera opción es el Bartan Valley, la más corta de todas, pero la más complicada. Son unos 300 kilómetros de caminos de tierra y que llega a incorporarse a la Pamir Highway muy arriba, prácticamente ya en Kirguistán. Y como hay berenjenales, pues es la que voy a hacer yo. Entonces, en este momento nos separamos. Pero nos hemos creado un lazo que se llama dron. Fernando me deja el dron para que pueda grabar esta super ruta y yo se lo agradezco eternamente. Y vosotros también, porque luego vais a ver ahí los planacos. Así que nada, mil gracias. Estamos aquí en Korok y tú te vas a ir por aquí, por esta que pone Bartan, que no es ni una pista, es un camino. Y yo creo que vas a ir a dar aquí. Y aquí, yo desde aquí voy a coger esta la roja, que es la M41. Y aquí cuando tú sales otra vez a la principal, yo creo que por ahí... Sin quedar ni nada, yo creo que cuando yo llegue al cruce, tú vas a llegar al cruce por acá. Cuando tú tengas cobertura me das un toque y... No va a hacer falta, vamos a llegar al cruce a la vez. Vale. Tiene pinta, no hace falta. Seguimos ruta, vaya pedracas. Mirad, chavalería, hoy tenemos ahí a la izquierda Afganistán, porque vamos dirección norte, al revés que ayer, unos 50 kilómetros hasta engancharnos con el Bartan Valley, que saldrá a la derecha. Por lo que sé son como 300 kilómetros de pista, de camino de tierra, en los que no hay nada, salvo piedras y supongo que algún agujero y muchos ríos que vadear. Pero desde luego lo que no hay es gasolina. Bueno, voy a poner los 2 o 3 litritos que se haya consumido. Así que ahora ya sí que estamos a full. Tengo 15 litros en el depósito, 3 litros aquí abajo en un depósito pequeño de Turatec. A estas velocidades consume poco, o sea que puedo hacer 400 y pico kilómetros con todo esto. Este es el desvío del Bartan Valley. A partir de ahora nos vamos a colar por esas montañas. Arranca guapo esto, ¿eh? Bueno, el valle es espectacular, ¿no? Vamos ahí como metiéndonos. ¡Buah! ¡Buah, qué bonito!, ¿no? ¡Qué espectáculo! ¡Buah! Bueno, nos vamos metiendo por un valle, parece imposible que haya salida ahí, ¿no? Da la vuelta así, ¡fiu! Bueno, creo. Es la primera vez que vengo, ya os lo digo. Es que es increíble, mira cómo nos metemos ahí dentro del valle. ¡Hombre, qué bonito, por favor! Mira, es que estamos dentro de... Es espectacular. Estamos metidos ahí en un pedazo de valle. ¡Buah! ¡Buah! Esto se empieza a animar, ¿no? Como que necesitábamos un poquito ya de acción, ¿no? Tanto desierto, tanto problema de papeles. Está bien sentirse un poquito vivo, ¿no? También probar el motorraco, ¿no? Está claro que en asfalto va muy bien, pero... Hombre, con cuidado. Siempre con cuidado. Que yo haría una toma cada 5 minutos, claro. ¡Buah! ¿Cómo va esta moto, de verdad? Tengo que ir buscando ya rápido un sitio para acampar, que no se me haga de noche. Bueno, aquí tiene que haber un sitio para mí, ¿no? ¿Hay gente? Sí.
Claro. Bueno, pues seguimos un poco. Va a aparecer el sitio, tarde o temprano. Tenemos que más temprano que tarde, porque se nos hace de noche. Bueno, pues aquí, ¿no? Acampemos corriendo y a ver, me lavo un poco y ceno. Este es un menú muy básico. Oye, qué ganas tenía de acampar, ¿eh? Uf. Y qué ganas tenía un poco ya de berenjenales, un poco, pista. Está siendo un viaje rarísimo. Me están pasando tantas cosas que nunca me habían pasado. Muchas, o sea, las importantes las he contado, ¿no? Pero es que hay pequeñas cosas, o sea, es todo un despropósito. Me he comprado un chorizo enorme, porque no sabía qué comprar, así que me voy a poner fino a comer. Y yo creo que en el momento que me ponga a comer, no me asustes, por favor. No me asustes. He perdido la navaja. Oye, ¿os podéis creer que esto es de... O sea, esto que está pasando, ¿qué está pasando? O sea, esto es de broma, ¿no? Entonces, he perdido la navaja el día que voy a acampar. Es surrealista, no me joder, no sé. Así que me como el chorizo a bocados. Eso me da igual, la verdad. Pero es que es de coña, ¿no? El chorizo está muy bueno, además. No es que esté muy bueno, es que es el entorno. Y después de un día de moto, acampar aquí en la soledad absoluta, voy a disfrutar de esta noche y mañana berenjenal, ya os lo digo. So many days is yet to come. Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive. Buenos días. Voy a recoger corriendo que el sol pega. La última sombra que queda, y le queda nada. He dormido muy bien, por cierto. Nos quedan 200 kilómetros del Bartan Valley, que viene lo más divertido, viene ahora. Vamos a cruzar el río varias veces, por lo que sé, no es muy profunda el agua, pero sí que son cantos rodados, entonces la gente se cae y hay que levantar la moto dentro del agua. Pero no, bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, yo creo que las cosas a partir de ahora van a ir bien, porque ya, por favor, ya está bien. Vámonos. Hay malísima señal de GPS. He puesto aquí el Inreach mientras pilla señal y luego me lo pongo en la manga, que es donde tiene que ir. Este aparatito naranja es el Inreach, que es una baliza satélite especialmente útil en días como hoy, que todo el mundo me había dicho que esta ruta es muy peligrosa para hacerla solo, y efectivamente lo es, porque está muy aislada. Y el problema es que yo he preguntado y nadie ha querido venir, ningún motero, todos decían que era muy complicado y no querían. Entonces pues la tengo que hacer solo, que por otro lado está muy bien porque así voy a mi bola. Y si tengo algún problema, pues le doy al botoncito de la baliza y mando una señal de SOS y ya vendrá alguien a buscarme. Ahora estamos a 2500 metros. O sea que, ayer poco a poco fuimos subiendo 500 metros. Yo creo que vamos a estar, si no en 4000, cerca hoy. Riachuelito primero. Quiere decir que de repente sí, nos estamos alejando del río. Supongo que será temporal. Nos volveremos a enganchar con él. Pero sí, esto no para de subir. ¿Cómo va el motorraco, no? ¿Cómo va el motorraco? ¡Woohoo! ¡Vamos! Que claro, yo sacaría el dron todo el rato. Debería llevar un dron que se autoalimentara, no sé, y me... Mira, qué espectáculo. Es una pasada este camino, ¿eh? Qué pedazo de montañas. Buah. Y qué soledad, por cierto, ¿eh?
Sí que baja, sí. Volvemos a ver el río ahí. Nos vamos a juntar ya. Hemos vuelto al río. Después de subir, luego bajar. No sé muy bien cuánto queda, porque además me he confundido un rato, entonces he hecho unos cuantos kilómetros de más. Y a todo esto la gasolina va justita, así que esperemos que nada sea importante. Llevamos 160, o sea, teniendo en cuenta que me he confundido un buen rato, nos queda, yo creo que... Me quedan 6 horas de luz y unos 150 kilómetros. Tendría que hacer 25 kilómetros a la hora. Todo esto para llegar al cruce, o sea, a incorporarme a la principal. Mi objetivo es llegar ahí. Yo creo que ahí, o incluso antes, supongo que habrá algún sitio donde quedarse, gasolina sobre todo, que es la mayor preocupación. Es curioso, es que la pista es... O sea, voy por... O sea, ¿me habré confundido o es...? ¿Qué va? Es que es... No, es la pista que se ha convertido en río. Bueno, pues nada, lo que usted mande, guionista. Si hay que ir por un río, pues vamos por un río. Más refrescante, ¿no? Voy a parar en breve a beber agua, hace mucho calor. A ver si encuentro una sombra, pero claro, no intento aquí a buscar una sombrita. Vamos muy deprisa, ¿no? O sea, se avanza muy rápido. A la gente lo dices. Pues estos son los crossing rivers de los que tanto la gente hablaba. Que si vamos, que si por la cintura. Vamos, no jodas. Bueno, este es el primero un poco en serio, ¿no? Te caigas. Venga, vamos. Bueno, sí que era serio, sí. Ya sé lo que me vais a decir, que está muy feo dejar un capítulo ahí, pero entendedme, es que se fue de las manos, o sea, no daba para un solo capítulo. Esto había que hacerlo en dos. El Bartan, vale, y sus berenjenales necesitaban por lo menos de 2 episodios para contarlo bien. Y había que cortarlo aquí, pues por metraje, y porque a partir de ahora me iban a empezar a pasar tantas cosas que no podía cortarlo después. Tenía que cortarlo aquí. Y sí, está feo, ya lo sé, que tenéis que esperar hasta el domingo que viene para saber cómo he salido del río, porque cómo he salido del río, a ver cómo he sacado la moto de ahí. ¿Vosotros qué pensáis? Pues no lo sé. El caso es que lo sabremos en breve, pues más o menos en unos 7 días. Así que nos vemos el domingo que viene. Haced el favor de reclutar gente, que se suscriban los todos ya así, todos primos, cuñados, todos, porque vamos a hacer falta unos cuantos para sacar la moto de ahí. Y nada más, que muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Nos vemos muy prontito. Chao.